A grabar en la nube y vamos a comenzar. Bien, Dios les bendiga. Hoy día vamos a hablar de lo que es el evangelismo y el discipulado. Vamos a hablar de la misión de Dios. Y esto está inmerso en la visión de la Iglesia de Dios, que es la Conexión 2030, conectados a la visión. Y bueno, este versículo, este texto, lo hemos ¿cierto? Leído muchas veces. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aprovechar que están ahí y que interactúen en la medida que interactuamos es mejor, ¿cierto? Así que, pregunta: ¿es el evangelismo y el discipulado una actividad primordial en su vida? ¿Es el evangelismo y el discipulado una actividad primordial en su vida cristiana, obviamente? Hola, hermano Luis. ¿Cómo está, hermana Eli? Dios le bendiga. Bien, gracias a usted también. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo es en su vida? ¿Cómo lo nota que es algo primordial? Bueno, porque uno va aprendiendo. Cuando va hablando con alguien, le va explicando lo que uno va aprendiendo. Porque en la Biblia igual no creo que sea muy fácil, pero con lo que ustedes nos enseñan uno va aprendiendo. ¿Pero usted siente esa necesidad de hablar con alguien, de contarle de Jesús, de dar una palabra, de animar a alguien? Sí. Sí, es algo que va con usted. Sí. Sí. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo con respecto a su vida? Su vida, si es el evangelismo y el discipulado algo primordial o no. ¿O Luis, Rodrigo? con respecto a mi experiencia personal, yo creo que este tema del evangelismo cambió mucho gracias a la pandemia. Claro. Antes hablaban de evangelismo y te imaginabas salir a predicar o ir hablando puerta a puerta prácticamente, y hoy día el evangelismo es prácticamente digital. De hecho, los links de los cultos lo he compartido varias veces con compañeros de trabajo, con clientes, y fíjate que tienen mayor aceptación que el dar, voy a ocupar una palabra que no es correcta, pero dar tanta cháchara. Yo creo que ellos buscan algo más de acción, más tangible. El hecho que vean un culto o que vean una predicación actual, que vean algo actual y no tanta Biblia como antiguamente se hacía. Bueno, hay iglesias que todavía lo hacen, que salen a predicar y ocupan textos bíblicos que la gente los sabe de memoria, pero en realidad no tiene ni idea de qué significa. Yo creo que hoy día la forma de predicar cambió. De hecho, ayer el obispo en su prédica dio parte de esto en su prédica, y el Enzo también lo habló en la convención, de que son nuevos tiempos, nuevas formas de predicar, nuevas formas de llegar a la gente. De hecho, yo creo que estas conexiones de culto online ya llegaron para quedarse. Gracias, Rodrigo. Y además no es tan invasivo, porque cuando uno predica y no conoce a la gente, en realidad cuando uno le habla a alguien que no conoce, es como invasivo, es como incómodo. Por eso que yo pensaba siempre que el evangelio tiene que ser algo natural, que tiene que ser algo que uno le nace en el sentido de cuando uno ve una necesidad, uno lo comparte.
y generalmente lo comparte con las personas que conoce, a menos que vea a alguien que, cierto, que no conoce y que está con mucha necesidad, uno ahí le comparte el Evangelio. Pero el Evangelio y la misión de Dios es parte primordial de la vida de un creyente. La tarea de evangelizar y discipular, a veces, no todos los miembros o no todos los cristianos la asumen como un compromiso. Y la idea de Dios es que esto sea algo como compromiso para todos. Todos debiéramos estar comprometidos con entregar el mensaje del Evangelio. Bien. Bueno, ya hemos visto en varias lecciones, ¿cierto? Lo que es la conexión 2030, así que yo la voy a pasar ahí rapidito. La conexión 2030 es la visión que tiene la Iglesia de Dios y que propone como ejes centrales el tema de la Gran Comisión como punto 1. ¿Se ve bien o no? La Gran Comisión, la formación integral que tiene que ver con todo lo que es educación, desarrollo, y no solo la escuela dominical, sino también los seminarios, las universidades, los colegios, todo lo que tenga que ver con formación integral. El desarrollo integral de la familia, la incidencia pública y social, y la identidad pentecostal. Esos son los puntos que hoy día tiene la visión Conexión 2030 de la Iglesia de Dios. Y ahí hay un texto que, en 1 Pedro 1:13 que dice: por eso preparen su mente para servir, con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. O sea, nosotros, cuando Pedro escribe esta carta, le está diciendo a los hermanos que preparen su mente para servir. Y estar dispuestos siempre a ayudar a otros. Esta labor, obviamente, es la labor de la Iglesia. Bueno, y en este eje de la Gran Comisión, dice, la Iglesia local se moviliza para evangelizar y multiplicar discípulos, plantar iglesias saludables, promover misioneros para pueblos no alcanzados y menos evangelizados del mundo. Claramente el tema de los misioneros es algo grande, o sea, a veces, ¿cierto? Uno siempre dice, no somos capaces de evangelizar o hacer misiones aquí, en la comunidad, en la calle donde vivimos, y enviar un misionero es hacerse cargo de una familia, en un lugar a lo mejor muy inhóspito. Y esas son como labores más de misiones completas, de varias iglesias, ¿no? Para una iglesia sola es algo difícil, pero no es posible. Yo de haber movido. ¿Ah? Y bien, en la Gran Comisión están estos 3 puntos, que es el evangelismo, el discipulado, la plantación de iglesias y las misiones transculturales. La Gran Comisión, la palabra comisión, no sé si usted recuerda o no sabe, o la palabra misión es la misión, lo que hay que hacer, a dónde tenemos que llegar como iglesia, esa es la misión. Y la palabra o lo que se antepone a la misión, que es significa ayuda. Cuando decimos la Gran Comisión, estamos diciendo es la labor que tienen que cumplir el ayudante de la misión. La misión es la misión de Dios. Y nosotros somos los colaboradores de Dios. Nosotros somos a los que Dios le ha dado esta misión de cumplir esta Gran Comisión. El cumplimiento del mandato del Señor Jesucristo se moviliza para evangelizar, multiplicar discípulos, plantar iglesias saludables, promover misioneros para pueblos no alcanzados y menos evangelizados del mundo. ¿Qué es evangelizar? Y aquí va mostrando ya al grano. Evangelizar es cuando un hambriento le dice a otro dónde hay comida. La función de la iglesia continúa, aunque las formas han cambiado. Y eso es lo que decía Rodrigo. Hoy día las formas han cambiado, pero lo importante es que esta misión se cumpla. Porque a veces nos dedicamos a criticar las formas y muchas veces el que critica la forma no está haciendo nada. Critica a una iglesia, critica a otra, y critica, pero es que hacen esto otro, pero muchas veces criticamos y no estamos nosotros cumpliendo. Aún en pandemia la iglesia sigue cumpliendo esta misión. Cristo sigue siendo la solución para este mundo. Y cada iglesia debe crear plataformas para facilitar este cumplimiento de este ministerio.
Bueno, la Gran Comisión propone que la iglesia se multiplique, que se disipule a los miembros, y no solo a los miembros nuevos, sino a todos los miembros, porque siempre tenemos que ir desarrollándonos mientras tengamos vida, mientras estemos en este mundo, necesitamos ayuda, necesitamos que la palabra nos ayude en todas las etapas de la vida. Porque no solo necesitamos la educación o el discipulado cuando nos convertimos, siempre estamos necesitando en algunas áreas que Dios siga trabajando con nosotros. Vamos al evangelismo. ¿A quiénes tenemos que alcanzar? Si quieren pueden hablar. ¿A quiénes tenemos que alcanzar? ¿A quiénes tenemos que alcanzar? A veces hablamos, ¿cierto? La mayoría de las veces no. A las personas que necesitan. A los que no están alcanzados. Pero a veces queremos partir por un lugar lejos cuando tenemos gente cerca. A veces los que están más cerca son más difíciles, ¿sí? Los familiares, ¿cierto? Los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos. ¿Por qué nos cuesta a veces alcanzar a los más cercanos? Hablen nomás, pueden hablar, y me gusta que hablen. ¿Por qué nos costaría, por qué a algunos, porque a algunos no les cuesta nada, pero por qué nos costaría a los más cercanos? Hermana Luisa, dele nomás. No, soy el hermano Luiso. Ah, ¿qué dice Luisa ahí? Hermano Marco. Mira, yo creo que muchas veces es difícil predicar a los familiares porque conocen nuestro pasado, ¿ya? Y como no entiende muy bien el asunto de la nueva criatura, nos critican por ese lado. Por eso que a veces es más difícil predicarles a los más cercanos, que no serían nuestros familiares. En cambio, si yo le predico a una persona que no me conoce, no, es más fácil porque no hay un testimonio de por medio. No sé si me explico lo que trato de decir, hermano Luis. Sí, sí. Eso quiere decir que nosotros debemos cuidar cómo andamos y qué ejemplo estamos dando. Teniendo, ¿cierto? Dice la Escritura, tan gran nube de testigos, ¿cierto? Andemos como se debe, andemos como Dios quiere. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Es porque, como dice mi hermano Marco, la gente cercana, los vecinos, si soy un mal vecino, soy cristiano y soy un mal vecino, si en mi familia no me hablo con algunos familiares, si en el trabajo soy un poco arrogante, finalmente va a ser bien difícil que yo pueda hablarles de este mensaje transformador. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es Pablo a los tesalonicenses, que él dice que él no solo hubiera querido entregar el Evangelio, sino incluso su vida. Él estaba dispuesto a dar la vida por aquellos que no conocían al Señor. En 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quiénes tenemos que alcanzar? A todos los que no conocen al Señor. Tenemos que alcanzar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, a las familias, a los adultos mayores, a los huérfanos, a las viudas, a los inmigrantes. ¿Y cómo los alcanzamos? No es fácil alcanzarlo. Y ahí Dios nos llama a cada uno de nosotros a cumplir la misión. Cada uno de nosotros tiene una misión, un propósito. Dios nos pone a personas. Dios nos rodea de gente. Yo siempre pienso
que a veces Dios permite que nosotros conozcamos personas, que nos rodeamos de personas, porque la idea de Él es que todos le conozcan, la idea de Él es que ojalá todos se salven, que nadie se pierda. La idea de Dios, ¿cierto? Él proveyó esta salvación para toda la humanidad. Obviamente, no sabemos, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿cierto? Pero Dios quiere que volvamos a tener una relación con Él, que volvamos a tener una relación correcta con Dios, que la humanidad vuelva a relacionarse con Dios. Esa es la idea de Dios. Y este plan de Dios era algo que Él ya tenía establecido desde el principio de los tiempos. Dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. Esto no fue algo que ocurrió, ¿cierto?, ahí en un lugar escondido, no. Dios ya lo tenía planificado, Dios lo tenía listo para que en ese tiempo Jesús naciera. Jesús compró la salvación de la humanidad en la cruz. Y hoy el Espíritu Santo lo está aplicando en este tiempo. Hay gente que necesita ser salva, hay gente que se está perdiendo, hay gente que no conoce a Jesús. ¿Cómo cumplimos la misión de Dios entonces? ¿Cómo los alcanzamos? ¿Cómo lo hizo Jesús? La Biblia habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús se hizo como uno de nosotros. La pregunta hoy día, ¿cómo alcanzamos a los que no conocen a Jesús? Pablo dijo, yo me hago griego al griego, romano al romano, al fin de alcanzarlos a todos, gentil al gentil. Necesitamos empatizar, tener proximidad, cercanía. No podemos, ¿cierto?, alcanzar de lejos. Para alcanzar de verdad, para que la gente confíe en nosotros, tenemos que ser cercanos. Y ver con los ojos de Jesús a las personas. ¿Cómo vio la multitud Jesús? Jesús dijo que vio la multitud y sintió compasión, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy día? Usted y yo somos la iglesia. Podemos observar lo que está pasando y hacernos los lesos y vivir nuestras vidas cómodos, ¿cierto?, con las bendiciones de Dios y quedarnos, ¿cierto?, tranquilos. Pero la idea es que seamos una real influencia. Por eso Jesús dice que somos la luz y la sal de la tierra. Y esta luz no se esconde debajo de algo, sino que se pone ahí para que todos lo vean. A veces nosotros tampoco queremos decir mucho que somos cristianos, porque además está en la otra parte, po. Algunos que dicen que son cristianos y el testimonio anda por cualquier parte. Entonces, pero la idea es que seamos íntegros, que nuestra vida diga, que nuestro ejemplo diga lo mismo que nuestras palabras. Eso es ser íntegro, que lo que decimos esté acompañado por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo. Bueno, Dios quiere llegar a todas partes. ¿Cómo los alcanzamos? Como lo hizo Jesús. Y ahí, mire, yo no critico ningún método. Yo no sé si usted opina lo mismo que yo, pero yo no cuestiono los métodos. Yo digo, si eso genera que el Espíritu Santo convenza a las personas, y si hay gente y se las ganan, gloria a Dios. Porque a veces cuestionamos los métodos, pero si es de Dios, y si Dios me mandó a eso, bueno, hay que hacer eso. A veces queremos imitar a los grandes evangelistas, a veces queremos imitar a las iglesias grandes, a las grandes corporaciones, y queremos hacer lo mismo que está haciendo otro, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un molde y una forma y un método para cada iglesia. No todos tenemos que hacer la misma, no todos tenemos que alcanzar de la misma forma. Por eso que Dios y el Espíritu Santo es alguien creativo, que nos permite a nosotros ver formas. Es cierto que hay formas clásicas, estándar de hablar persona a persona, de preguntarle a las personas si quieren conocer a Jesús, y hay cosas estándar, pero también tenemos que pensar como iglesia, ¿cómo vamos a alcanzar a las personas? Y ese método que nosotros propongamos, la forma que nosotros propongamos va a ser nuestra forma, y si nos funciona, excelente. Obviamente también hay herramientas, y aquí Rodrigo dijo algo interesante.
porque, ¿cierto? Antes salían los hermanos, ¿cierto? A dar vueltas por la comuna, ¿cierto? En las plazas, con guitarra, con pandero, ¿cierto? Nosotros nos instalábamos a veces en las plazas con todos los equipos, con todos los instrumentos, ¿cierto? Poníamos una tarima y un predicador. Esos son los recursos que Dios nos da. Los maestros que tienen, ¿cierto? O los predicadores son personas que están dispuestas hoy día a hacer evangelismo. Pero hoy día la virtualidad se ha tomado de este tema. O sea, hoy día es menos invasivo y es fácil compartir. Compartir, ¿cierto? Un mensaje distinto, ya sea por un WhatsApp, mandarle un mensaje a alguien, mandarle un audio, ¿cierto? Publicar en el Facebook algún mensaje, en Instagram. Hasta los TikTok hoy día están evangelizando. Y hay muchas herramientas, muchas formas y cosas que nos pueden ayudar. Hay técnicas, hay libros, están estas cositas, las lanas de colores, está la pulsera con los colores, y hay muchas formas con que uno puede llegar y alcanzar hoy día a los no creyentes. Como les decía yo, la idea es usar estrategias creativas, porque el Espíritu Santo es creativo, Dios es creativo, Él creó todo. Mire, hoy día nosotros tenemos una página de Facebook, pero en la página lo único que estamos publicando son las transmisiones, pero a poco se le ocurre pegar algo, a un mensaje. Hoy día tenemos yo creo que más de 3.000 personas que son seguidores de nuestra página. Y cada vez que peguemos algo ahí, se va a distribuir rápidamente. Si quisiéramos, si fuéramos astutos, podríamos generar mensajes o videos o imágenes y podríamos pegarle a nuestro Facebook del Templo Shalom, en el Instagram del Templo Shalom. Hoy día el Instagram tiene menos seguidores porque es algo más nuevo y en general el Instagram se conecta más gente joven. Pero a pocos se les ocurre decir, oye, ¿por qué no usamos el Instagram y empezamos a publicar? Hoy día lo que estamos publicando en Instagram son las predicaciones, los estudios, pero podríamos darle un mayor uso. Tenemos también nuestra página de YouTube, donde estamos también publicando nuestras predicaciones, oportunidades. Dios es Dios de oportunidades, pero también nos da la oportunidad. A veces pensamos que tenemos, que, como dijo mi hermana Eli, me cuesta un poco la Biblia, pero es una oportunidad, conocer la Biblia. Es una oportunidad, a veces los problemas se transforman en oportunidades. Si nos enfrentamos a algo difícil, mire, hoy día estamos enfrentados a la pandemia, y gracias al Señor, Dios nos ha dado creatividad y formas de poder llegar a las personas. Todos los problemas se transforman en oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad que usted tiene hoy día? Yo le pregunto, ¿qué problema está pasando? Y yo sé y creo que el Espíritu Santo le va a dar a través de ese problema una oportunidad de llegar a otras personas, una oportunidad de glorificar a Dios. Obviamente cuando vienen los problemas tenemos dos caminos, o echarnos, ¿cierto?, a morir o pedirle a Dios que nos ayude en el problema, en la dificultad. Y eso se transforma en una oportunidad. Y eso se transforma en un ejemplo para otros. ¿Qué oportunidad Dios te está dando hoy día para poder alcanzar a otros? Bueno, y esto siempre es bueno, hacer talleres, capacitaciones acerca de cómo evangelizar. Hay tantas, uno se pone a mirar videos y hay tantas formas de alcanzar a la gente hoy día. Hay unas más sencillas, otras más complejas, ¿cierto? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Si alguien me ayuda y me lee Ezequiel 33:8, por favor, alguien que quiera leer ahí en su Biblia, Ezequiel 33:8. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que entregar? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a la gente? Me falta la ciencia ya estaría ahí con la Biblia. ¿Alguien puede leer Ezequiel 33:8? Si es que están por ahí. Sí.
Ya. Hermana Elena, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Buenas noches. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Interesante, interesante, porque Dios quiere llegar a todo el mundo. Y los ángeles quisieran hablar este mensaje, los ángeles ya quisieran bajar y predicar. Pero cuando Dios quiere hablar, quiere usar a la iglesia. Nosotros somos los embajadores de Dios. Hay una demanda de Dios. Sí. A una Imagina, demanda. Ni siquiera nos invita a decirnos, por favor, si ustedes quieren. Al contrario, es imperativo el llamado que él hace y de no obedecer hay una consecuencia. En ambos casos, el que no obedece recibe consecuencias. La sangre es dada en nuestras manos del pecador que no recibió el mensaje y el pecador que no se obedeció también recibirá recompensa por no obedecer. sí. Perdón. Sí, sabe, yo hoy día pensaba en eso. ¿Cuántas veces le hemos hablado a alguien, y a veces cercanos, familiares, amigos, e incluso hermanos que se alejan del Señor, y uno va y les habla, pero se topa con una puerta, con un muro, con alguien que finalmente dice, no, yo no me hables más de eso. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno se siente mal, pero no lo rechazan a uno. No están rechazándolo a uno, están rechazando el mensaje, es el mensaje de Dios. Pero claro, uno decae, pero tiene que entender también que cuando Dios quiere hablarle a alguien, Dios quiere usarnos, Dios quiere que le hablemos. Por eso, mire, Dios va a poner personas a mi alrededor que no las va a poner alrededor suyo. Dios va a poner otras personas alrededor suyo para que usted le hable. Pero a veces nosotros tenemos ese temor de, bueno, será de Dios, pero uno tiene que hacerlo. Cuando siente de parte de Dios, a través de su Espíritu Santo, que tiene que hacerlo, hay que hacerlo. Y si alguien no escucha o rechaza el mensaje, bueno, no nos rechazó a nosotros. Rechazó el mensaje que le puede ayudar. El Salmo 51:13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Es la palabra la que hace el efecto, el Espíritu Santo el que convence de pecado, pero somos nosotros los instrumentos, somos nosotros los que tenemos que llevar este mensaje. ¿Qué significa el Evangelio entonces? Es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Es una buena noticia. Y ahí está la palabra evangelio, que es euangelus, del griego eu, bien o bueno, y angelus, mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. Es algo que nos hace bien, es algo que le hace bien a las personas. El evangelio le hace bien a las personas. Es una buena noticia, es la mejor noticia que pueda recibir alguien. Que Dios, ¿cierto? Siendo Dios, se hizo hombre y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y nos da la oportunidad de volver a Él. El mensaje es una buena noticia para la humanidad. Es el ser más grande de todo el universo, se encuentra con el ser humano. Esto produce un cambio en el rumbo de la vida. Cuando alguien acepta este mensaje, cuando alguien se encuentra con este mensaje y el Espíritu Santo lo convence, esto genera un cambio de rumbo en la vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero a veces nos cuesta, ¿y sabe qué nos cuesta? Hoy día más que nunca, porque hoy día estamos cuestionados por todas partes, y cuesta hablar de arrepentimiento, cuesta hablar de volverse a Dios. Yo digo, arrepentimiento es volverse a Dios, y cuando yo le hablo a la gente, vuélvanse a Dios, dejen de ignorar a Dios. No ignoren a Dios, porque a veces, claro, nosotros decimos, arrepiéntete, ¿cierto? Arrepiéntete, pecador. No se trata de eso, porque todos en cierta manera somos pecadores. Pero nosotros hemos
hoy día miramos la vida de otro punto de vista. Hoy día nosotros no queremos pecar. Hoy día nosotros queremos hacer el bien. Y a mí me llama la atención porque cuando Pablo va a Grecia, está en Grecia. Ustedes saben que Grecia era como la nación que tenía todo el conocimiento, ¿cierto? Era una gran, pucha, se me fue la palabra, pero una potencia en lo que era sabiduría, ¿cierto? Los romanos tenían el poder de las armas, pero los griegos tenían el conocimiento. Y no eran judíos, pero Pablo cuando llega ahí al Areópago dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Imagínense lo que le está diciendo a los griegos, Pablo. Le dice, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, le está diciendo ignorantes a los griegos. Que ellos han ignorado, son los hombres que se creen más sabios en todo el mundo, en todo el planeta. Y Pablo le dice que Dios pasó por alto eso, de que lo ignoraran, de que no supieran de él. Pero ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y a veces nosotros hoy día le tenemos miedo porque ha sido mal usada esa palabra, ha sido, ¿cierto? Se ha mal utilizado y se habla de los pecados, pero que se vuelvan a Dios, que dejen de ignorarlo, que vuelvan a Él. Bueno, ahí el mensaje del Evangelio usted ya lo conoce, ¿cierto? Que Dios creó al hombre para tener comunión con Él, pero como Dios es santo y justo, no tolera el pecado. Dios revela su carácter, ¿cierto? Y restituye en su ley, en su palabra. Él es santo. Y el hombre no acepta esta ley de Dios, por lo tanto decide ser esclavo del pecado. El hombre en estado natural está condenado. Eso es lo que dice Juan 3, 16 y 17. Pero se cumplió ya ese tiempo, porque Dios ahora se ha acercado. Dios se ha acercado. Y eso es lo que predica Juan el Bautista, y eso es lo que predica Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Este Dios santo y justo, este Dios ahora está en la tierra. El hombre estaba condenado, pero Jesús murió en la cruz para reconciliar con Dios y traer la salvación, perdón de pecados y hacer de nosotros nuevas criaturas. Dios, a través de Jesús, hace las paces con la raza humana. El hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en Dios. En 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y en Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Romanos 5, 10, 11 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Él, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el mensaje del Evangelio. Ahí están en Mateo 28, 18, 20, los pasajes paralelos de la Gran Comisión, Marcos 16, 15, 16, Juan 20, 21, 22, Lucas 24, 46, 49 y Hechos 1, 8. La verdadera fe produce arrepentimiento. El mensaje del Evangelio no es solo que acepten a Jesús y listo. En Marcos dice, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el libro de Lucas dice, y así les dijo, que así está escrito y fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mensaje del Evangelio.
¿Alguien quiere opinar, decir, preguntar? Es algo que ya sabemos, pero a veces nos cuesta entregar el mensaje. Es más fácil llegar a alguien cuando tiene necesidad, ¿cierto? Cuando alguien la está pasando mal y uno ahí le habla del Señor y habla de que Jesús dio su vida por él y que Dios le ama. Ahí es fácil llegar, pero cuando no hay mucha necesidad no es tan fácil llegar. Cuando las personas creen que están bien, no es tan fácil llegar. Luis, ¿Sí? yo he aprovechado este tiempo es que mi sobrina hicieron un WhatsApp. Pero yo todas las veces, como que todos los días, yo le mando como un texto, deseándole que estén bien, y creo que lo hago casi todos los días. Yo digo, ¿cómo eso no le va a quedar? Que los saludo, que las quiero. Eso he estado haciendo. Y a otra niña le he estado predicando, que a veces se ha conectado, que se llama Mané. Aparte de eso, ella recibió un milagro de parte del Señor, que yo estaba pidiendo por una parálisis facial que ella tenía. Llevaba más de 3 meses con parálisis facial y ahora dice que una mañana despertó y su ojo se empezó a pestañear. Dice que ya tiene el 50% mucho mejor. Entonces eso a ella la ha hecho crecer en Dios, porque ha sido un proceso largo, porque de repente yo le predicaba, me decía, no, es que Dios no me escucha, mire cómo estoy. Pero ahí yo creo que uno tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría para poder predicar la palabra de Dios. Amén. Así que contenta, yo creo que ha sido bueno este asunto de las redes sociales, que uno puede o reenviar. A veces le mando esos mismos audios que mandas tú, yo se lo mando a ella, que veo que le puede ayudar, que le puede hablar, y se los mando. Entonces yo creo que han sido buenos este tiempo para predicar. Amén. Así es una oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades, y de verdad que me gozo en lo que dice usted, porque usted estaba pidiendo la oración harto tiempo por ella, y qué bueno que es Dios quien responde. Qué bueno. ¿Alguien más quiere opinar algo? Amén, hermano Luis. Hermana Josefina. Concuerdo mucho con la hermana Luisa. Han sido tiempos de compartir mensajes, de compartir palabras, y a veces llega a las personas en los momentos más necesitados, a veces para animar también, porque hay mucho desánimo. Entonces es una bendición muy grande de tener en estos tiempos la tecnología en las manos. Para mí especialmente, yo no soy muy experta en tecnología. Así que me manejo puro celular y ahí trato de aprender a ingresar al Zoom y todas esas cosas. Pero de bajar la aplicación esa parte aún no la he hecho. Pero sí es una herramienta muy valiosa en estos tiempos que se está viviendo. Es interesante, hermana. Para la gente que está en el hospital, en la residencia sanitaria, cuando estuvo mi sobrino, de mandarle mensajes. Entonces, se llega a todas partes. Amén. Qué bueno, hermana. También es una herramienta muy, muy bendecida. Sí. ¿Sabe que? Sí, qué bueno, porque me recordó algo. En el tiempo de Jesús, el Imperio Romano, con el afán de conquistar todas las naciones cercanas a ellos, construyeron carreteras y rutas marítimas. Y por esas mismas carreteras se expandió el mensaje del Evangelio. Porque tenemos que entender que Israel, el pueblo judío, era algo pequeño, era un pueblo que estaba ahí, ¿cierto?, en un rincón del mundo, pero
pero cuando el Espíritu Santo descendió, esto explotó y se usaron las mismas carreteras que habían construido los romanos para que el mensaje del Evangelio fluyera a través casi de toda Europa. Y hoy día, esta invención, la tecnología, son carreteras Así que es. uno puede llegar a cualquier parte, a cualquier lugar, y ha servido, como dice usted también, para que el mensaje viaje rápidamente a todo el mundo. Así es. Una ¿Alguien gran más? bendición. Es una bendición. Hermana Mercedes López. Pero no la escucho nada, sí. Vamos, tía. Ahora sí, ahora sí. ¿Me Ahora sí. escuchan? Sí, pues, ahora sí. Ah, ya. Los saludo con el amor a nuestro Padre Celestial. De verdad que yo igual, en cuanto estamos hablando de que es tan importante el discipulado y evangelizar, porque al menos, ay Dios mío, yo me gozo en el Señor porque el Señor me tiene en un lugar privilegiado. Gracias al amor de Cristo, hermano, siempre voy a decir, no es para la vanagloria, pero yo estoy en un lugar, Dios mío, donde no hay una persona que entre a mi box, no se vaya con un mensaje, no se vaya con una palabra, porque desde el momento en que me levanto, yo ya voy preparándome para decir, Señor, si yo no hablo, las piedras van a hablar. Yo soy tu hija, yo tengo el poder, quizás tengo la herramienta que es importante, que igual todos escuchan. Es un tiempo donde están necesitados, es un tiempo donde están, la gente está más susceptible, donde he aprendido a empatizar más con ellos, a ponerme en el zapato de ellos. De verdad que, hermano, todos los días mi profesión enfermera, eso pasó a segundo lugar, para mí es segundo plano. En este momento, de verdad que la gente está sedienta. No hay uno, no lo digo por la vanagloria, pero no hay una persona que no se vaya sin escuchar el mensaje. Dios ha sido tan bueno que antes yo veía 2 pacientes por hora, ahora veo 1 por hora y tengo media hora para dedicarme a hablar de la palabra del Señor y todos están muy receptivos. De verdad que están sedientos del amor de Dios y es más, muchos se han convertido muchos se han convertido, han aceptado a Dios en el corazón porque han vuelto. Y tengo, gracias a Dios, igual como usted mismo dice, hermano, hay que innovar, hay que ser creativo, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿no verdad? Y con este tiempo que estamos viviendo, que todo ha cambiado, gracias a Dios por este medio. Imagínese, hermano, que nosotros como familia hacemos cultos familiares los miércoles y los domingos de Estados Unidos, de Europa, de Ecuador, nos juntamos. Ha sido de verdad que un tiempo, yo digo, para mí en lo personal, bendita pandemia, para la gloria de Dios, Él ha estado presente. A mis pacientes les tomo el teléfono para llamarlos después, para preguntar cómo estamos. Porque les digo, copie mi teléfono, usted necesita una oración, una ayuda, me llama nomás, me llama. Porque de verdad que ese es el deber de nosotros. No hay que ser egoísta, hay que hablarle a todo el mundo de que Dios es tantas cosas que están pasando y de verdad que están, me gozo en el Señor, hermano, porque esto para nosotros como familia ha sido una bendición inmensa y de crecimiento, porque he tenido que prepararme yo también leyendo, escudriñando la palabra, porque hasta a mí me toca dar mensajes. Y gloria a Dios, de verdad que el Espíritu de Dios ha estado con nosotros y yo me gozo, Él me ha cuidado, me ha guardado y aquí estoy, hermano lindo. La gente está, pero en este tiempo Sí. está muy susceptible. Así que eso es el deber Sensible. de nosotros, eso es muy sensible. Ese es el deber de nosotros como cristianos. No hay otra cosa, darles el mensaje, el plan de salvación, hacerlos aceptar. Y de verdad que ha sido todo este tiempo, para mí, bendita pandemia. Y gloria a Cristo, y Él vive y Él reina y otras cosas más. Imagínense que tenemos formado, ahora, si Dios me da vida, en diciembre me voy a Ecuador. Me está esperando
solo por WhatsApp un grupo de 30 mujeres. Me están esperando. Hermana. De Gloria a 30 Dios. mujeres. Y me están esperando, hermana. Ya viene la Mercedes. Y ahí voy, vamos, hermana, hagamos unas reuniones, nos juntamos, hablamos de la palabra. Se han convertido muchos, porque no hay otra cosa. Solamente predicar y hablar las maravillas, y el mejor testimonio es uno mismo, porque ellos han visto en uno el cambio y dicen es verdad. Dios es real. Gloria a Cristo. Nada Amén. para la vanagloria, hermanitos lindos. Amén. Nada, 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 nada. Y nosotros podemos, aunque sea un vecino, como tenemos el medio, una llamadita, como está por aquí. Mire, yo no me preocupo de los que conocen del Señor. Yo no me preocupo. Yo me preocupo de los que no conocen, porque es que es así, hermano. Así que yo igual sé que los tenemos en oración, estamos orando uno con otro, y bendigo sus vidas a todos ustedes, porque uno aprende con lo que estamos en esta reunión, uno aprende, pero gloria a Dios, y así que Cristo vive, hermano, Cristo vive. Y Amén. siempre Dios le bendiga, hermana Mercedes, y que Dios la haya puesto ahí. Mire, sí, les voy a explicar un método cortito, no es tan difícil. Se llama los 3 círculos. Y amén. siempre tenemos que entender que dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino Dios quiere que el mundo sea salvo. Ese es lo más importante. Mire, este método es cortito, vamos. Este se llama los 3 círculos. El mundo, ¿cierto? Cada uno tiene una apreciación del mundo. El mundo es distinto para todos, no todos vemos el mundo de la misma forma. Pero este mundo está roto, está quebrado, está, ¿cierto? Hay guerra, hay pandemia hoy día, estallidos sociales, hay cambio climático. El mundo está lleno de dolor, de angustia, de depresión, desesperanza. ¿Qué hacen las personas en este mundo? Buscan formas de escapar, ¿cierto? Y estas flechitas son formas de escapar. Algunos escapan con el trabajo, no estamos hablando de cosas malas, pueden ser malas y buenas. Otros escapan con el éxito, buscan tener éxito, riquezas, ¿cierto? Aprobación de las personas, logros, pasiones desordenadas, algunos se escapan en eso, en vicios, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué pasa? Vuelven como resorte a este mundo roto. Pero al principio no fue así, porque Dios creó todo para Él y por Él. Dios creó un mundo para cada uno de nosotros, pero el hombre desobedeció a Dios. El hombre se rebeló contra Dios, ignoró a Dios, no quiso obedecer a Dios, no quiere buscar, el hombre no quiere buscar a Dios. Por lo tanto, eso generó que se creara ahí una barrera. El pecado separó al hombre de Dios. Y por lo tanto no podemos llegar a este mundo que Dios creó para nosotros. Es por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo, Jesucristo, que murió y resucitó, ¿cierto? Y al resucitar nos dio vida, al resucitar nos dio esperanza, al resucitar nos dio este mensaje del Evangelio y abrió una puerta en este mundo roto. Esa puerta que permite a las personas, a través de Jesús, venir a Jesús para ser restaurados. Pero para venir a Jesús necesito creer que Él murió por mí, que Él dio su vida por mí. Y no solo creer eso, sino que Él es el Señor, el Rey, el que hoy día es dueño de todo. Y obviamente me tengo que arrepentir, tengo que volverme a Dios. A través de eso, Dios restaura mi vida y me deja nuevamente tener comunión con Él. Dios restaura mi mundo. Y este método es facilito, porque ahora yo le pregunto, puede ser la hermana Elena, piense que usted es un no convertido, y yo le pregunto, ¿en qué mundo está usted hoy día? Piense como un no convertido. ¿En qué mundo está usted, hermana Elena? Yo estoy en mi mundo. ¿Pero en cuál de esos dos? ¿El que está Dios con el corazón o el que está ahí roto? ¿En cuál mundo está usted? Roto. Corazón. ¿Y no le gustaría estar en un mundo restaurado? ¿Salir de eso? La única salida
La única salida, hermana, o Elena, le voy a decir Elena como alguien que... La única salida es creer en Jesús, es volverse a Dios. Esa es la única salida que tiene este mundo. Así que si usted cree en Jesús y usted quiere aceptar este mensaje, tiene que creer en Jesús, creer que Él es el Señor, que Él dio su vida por usted y arrepentirse de todo esto, de buscar estas formas de salir del mundo que no es Dios, de ignorar a Dios, arrepentirse por haber ignorado a Dios. Y mire, si usted quiere, vamos a hacer una oración y usamos los mismos puntos que están ahí. Señor, permíteme salir de este mundo roto. Ayúdame a creer, a arrepentirme, a volverme a ti, para que tú restaures mi vida. Yo sé que tú moriste por mí. Quiero reconocerte como mi Señor, para vivir en este mundo que tú me ofreces, un mundo mejor. Eso es un método sencillo que se llama los 3 círculos, que uno lo hace dibujándolo, incluso lo hacen los que hacen este método, lo hacen dibujando. Mire, le voy a compartir un videito ahí, que a lo mejor lo va a hacer mejor que yo, mejor que yo. No sé, ¿alguien lo había visto este método? ¿Alguien lo había visto? No. No, yo no. Voy a compartir. Aquí tengo un videito. Pantalla 2 con audio. ¿Me avisan si están viendo? En este video quiero mostrarte una herramienta que se llama los tres círculos. La utilizamos para presentar el Evangelio de una forma simple, gráfica y reproducible. Y comienzo aquí. Si esto es el mundo, estás de acuerdo conmigo que lo estamos viendo que está roto. Hay dolor y hay sufrimiento. Y no nos gusta estar de esa manera. Y buscamos algún escape. Uno de esos muy común es la cerveza, el vino, el alcohol. Pero cuando nos damos cuenta, en realidad eso no nos saca, nos regresa al mismo lugar. También tratamos de salir de alguna manera, haciendo alguna especie de ritual religioso para poder encontrar la plenitud. Pero no es así, regresamos al mismo lugar. Y hay muchas otras formas que las personas tratan de salir, pero en realidad esas formas que parecen buenas, en realidad nos regresan al mismo lugar. En contraste con esto, en el principio Dios creó un diseño perfecto, comenzando con la primer familia. Ellos tenían todo lo que nosotros estamos buscando, ellos lo tenían aquí. Pero ellos tomaron una decisión al igual que nosotros, y eso fue desobedecer. Y la desobediencia tiene un nombre, se llama pecado. Y el pecado, una consecuencia, nos separó de Dios. Y es por eso que Dios, que nos ama tanto, vino aquí a este mundo, haciéndose hombre, tomando nuestro lugar en la cruz, que fue Jesús, siendo perfecto, un hombre y Dios, murió en la cruz para la paga de nuestros pecados y Él resucitó al tercer día, comprobando que es Dios. Y lo que hizo Jesús en la cruz abrió la única puerta para salir de este mundo quebrantado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos, y creer. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en Jesús, ahí es cuando le permitimos a Jesucristo que sea nuestro Rey. Dios nos perdona y restaura. La pregunta a la persona que tú le estás mostrando el Evangelio con esta imagen gráfica es: ¿dónde estás tú? ¿Aquí o aquí? La segunda pregunta es: ¿dónde deseas estar? La tercera pregunta es: ¿qué impide que te arrepientas de tu pecado, creas en Jesús para ser restaurado? Si la persona dice nada y ha respondido al amor de Dios arrepintiéndose, e incluso aquí en esta gráfica hay ejemplos de cómo guiarlo en oración. Un ejemplo podría ser: Dios, me arrepiento de mi pecado, creo en Jesús que murió por mí en la cruz, lo hago Rey en mi vida y te doy gracias por restaurarme, Dios. Ese es un ejemplo.
te invito a que practiques y compartas con otros el Evangelio. ¿Les gustó el método? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Bien. Dada la hora voy a concluir. Tenía algo más, pero vamos a compartir de nuevo. Bueno, el método. A veces no se nos ocurre, pero hay muchas formas de predicar el Evangelio. Bueno, la idea que no solo prediquemos el Evangelio, sino que discipulemos. El discipulado tiene que ver con este proceso de relacionarnos con las personas para que ellos se relacionen con el Señor. El discipulado es un proceso continuo, es parte de la misión, tiene que ser intencional, tenemos que acompañar a los nuevos convertidos y a todos los hermanos, con paciencia, con pasión, con disciplina. El discipulado es transformación. Hay mucho material para el discipulado. Nosotros tenemos aquí en la Escuela Dominical, trabajamos con los discipulados 1, 2 y 3 para ayudar a los hermanos a entender lo básico del cristianismo. Pero a medida también va avanzando, vamos hablando temas más profundos. Y esa labor tenemos que hacerla también, porque es parte de la Gran Comisión. Bien, conclusión, el mensaje del Evangelio es un mensaje transformador. Es lo único que le permite al hombre salir de ese mundo roto de donde está. A Dios le preocupa el ser humano integral, todas las áreas. Y a veces, como iglesia, somos meros espectadores del mundo que nos rodea. Pero Dios no quiere que seamos meros espectadores. Todos somos responsables ante Dios de entregar el mensaje de reconciliación de Dios con el mundo. Y esta labor evangelística es dada a todos los creyentes a través de la Gran Comisión y el Ministerio de la Reconciliación. Así que abro los micrófonos, si alguien quiere decir algo, antes de terminar. Gloria a Dios. Hermana Elena. Solamente acotar de que Pablo decía, no me avergüenzo del poder de Dios porque es potencia. A veces pensamos en que las personas miramos alrededor y tengo que salir a predicar porque ellos necesitan oír el mensaje. Sin duda, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Pero Pablo sentía de que él lo hacía porque conocía del poder que había en él. No, él no miraba las almas como una responsabilidad, sino que él veía a ellos con la intencionalidad de que ellos le dieran a él y conocieran el poder que había en él. O sea, muchas veces nosotros debemos la intencionalidad de ir y anunciar el Evangelio, pero ese Evangelio no se ve en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer como címbalo que riñe. Claro. Y decir, no, yo le he hablado, pucha, no, yo ya no visito a esa señora porque yo he ido hartas veces. En fin, vamos diciendo así, oh, no, es que la persona me contestó así. Usted sabe todas las excusas que dan las personas. Pero nuestra prédica, eso decía Pablo, tiene que ir marcada con esa intencionalidad que no tiene nada que ver con lo erudito que podamos ser para llevar el Evangelio, con lo carismático que seamos para transmitirlo, sino que ese Evangelio, ese Evangelio, ese mensaje de la buena aventuranza, de la noticia súper buena que hay hoy día, que tiene que ser transmitida, tiene que verse en mi vida. Tiene que verse. A veces por nuestras acciones, ese humanoide que se sobrepone a esa espiritualidad que debe verse en nuestra vida, nosotros silenciamos el mensaje que llevamos.
Y cuando lo emitimos, suena distorsionado, porque el otro no es capaz de entender el mensaje que queremos dar. Queremos hablarle de ese Dios que salió a nuestro encuentro, pero nuestros hechos distan. Nos Los tapan. otros pasaban, les miraban y opinaban entre ellos y decían, oye, mirad cómo se aman. En ellos estaba el Espíritu, o sea, estaban viviendo lo que habían recibido, la buena noticia, el Evangelio del Señor, el Evangelio de salvación, y lo estaban viviendo. Y se veían en ellos. Por eso que los hombres cuando iban y salían, ¿cierto? Los discípulos volvían asombrados y le decían, Señor, hasta nuestra sombra hacen, ¿ah? Nos oían y se veía en ellos. Había una potencia, estaban portando en ellos y lo mismo que portamos nosotros. Amén. El poder de Dios, que es poder para salvar. Eso. Así es, esta obra es del Señor, así que Dios les bendiga. La próxima semana tenemos un invitado, va a venir a hablar de la teología del Espíritu Santo, así que los invito a todos, y si pueden invitar a otros, también. Así que vamos a orar. Hermana Elena, usted misma, sí que puede orar para concluir, por favor. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de educación que tú nos das. Gracias porque al oír al maestro que nos dirige, Señor, nos induce en esta explicación acerca del Evangelio y la responsabilidad que tenemos. Señor, al oír las experiencias de nuestros hermanos, Señor, entendemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y de esa autoridad, Señor, nos tomamos con la convicción, Señor, de que llevaremos este evangelio, este mensaje, y este se verá en nuestras vidas, Señor, para que nuestros hechos y nuestras palabras sean consecuentes, amado Dios. No tenemos nosotros en nuestras manos otra herramienta más que el poder de tu Espíritu sobre nuestras vidas para ir y anunciar este mensaje de salvación. Yo oro por tus manos, en nombre de Jesús, oro por sus vidas, porque sé, Señor, que en su corazón está la intención de nunca silenciar, sino que hablar este evangelio poderoso para que muchos, Señor, sean alcanzados. Si tú permites, Señor, que sean a través de estas redes sociales, Señor, estos mensajes que viajan, Señor, a través de estas redes, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, cada mensaje, bendecimos las vidas de aquellos que salen, Señor, a las calles, que golpean las puertas, Señor, y anuncian este mensaje que salva, que restaura, que da vida nueva. Señor, muchas gracias por entender que los hombres están en un mundo de destrucción, que sus salidas son temporales, pero tú ofreces algo eterno, que es salvación eterna en un mundo, Señor, donde tú reinas, amado Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.